Hola chicos, vamos a comenzar a hablar hoy acerca de un tema del que ustedes ya tienen algo de información relacionado con la clasificación del hardware. Nosotros ya habíamos hecho un trabajo en el que estuvimos analizando conceptos básicos del hardware, del software, del computador, etcétera, internet. Y hoy nos vamos a centrar en la clasificación del hardware. El tema que vamos a tratar es clasificación del hardware. Y vamos a seguir trabajando nuestro procesador de texto Word. Entonces, ¿cuáles son los niveles de desempeño? Identifico y utilizo correctamente los componentes del computador, específicamente estamos hablando del hardware, y utilizo el procesador de texto Word y algunos procedimientos formales para el diseño de documentos. Vamos a seguir trabajando nuestras tablas, que ustedes ya saben cómo se hace una tabla, entonces vamos a hacer otro ejercicio relacionado con una tabla. Bueno, pues vamos a recordar algunos conceptos importantes para poder entender nuestro tema. Empecemos por un computador. Nosotros conocemos, manejamos diferentes tipos de computadores, por eso encontramos aquí computadores de escritorio, encontramos computadores portátiles, celulares, que ya son computadores pequeños. ¿Qué es un computador? Bueno, o de qué manera nosotros conocemos la palabra o conocemos qué es un computador. Lo podemos escuchar como una computadora, como un ordenador, como un PC, como un nodo o sencillamente como un equipo. Cualquiera de estas palabras se están refiriendo a un computador. ¿Pero qué es un computador? Un computador es una máquina electrónica. Es una máquina electrónica que tiene como función procesar información de todo tipo. ¿A qué me refiero con información de todo tipo? Procesa texto, procesa imágenes, procesa videos, procesa sonidos. Entonces, cualquier tipo de información puede ser procesado a través de esa máquina electrónica que nosotros llamamos computador. Bueno. Otro elemento importante que debemos saber, otro concepto importante que debemos tener claro es qué es el hardware. El hardware son todas las partes físicas de un sistema informático, todas las partes físicas de un computador. ¿Qué significa que sean físicas? Físicas significa que las podemos ver, que las podemos tocar, quitar, poner, cambiar. Eso es lo que significa las partes físicas de un computador. Las conocemos también como periféricos, las conocemos también como dispositivos o sencillamente las conocemos como las partes del computador. Bueno, dependiendo de cómo se procesa esa información, de cuál es el papel de la información en ese proceso, hay una clasificación del hardware. Entonces, vamos a ver en qué consiste esa clasificación del hardware. El primero, dispositivos de entrada. ¿Qué significa dispositivos de entrada? Son los periféricos, son las partes, son los dispositivos que permiten que la información ingrese al computador. La información, los datos, los programas ingresen al computador. La información está afuera. Necesitamos que ingrese al computador para ser procesada. ¿Cómo podemos ingresar la información? La podemos ingresar con el teclado, por ejemplo. La podemos ingresar con el ratón, con el joystick cuando vamos a jugar, con una cámara web, con un escáner, con un micrófono, con un lector de código de barras como el que utilizan en los supermercados, por ejemplo, con el lápiz óptico. Con todos estos implementos, con todos estos periféricos, con todas estas partes, yo puedo ingresar la información al computador. Esos son los dispositivos de entrada. Si hay dispositivos de entrada, entonces tiene que haber unos dispositivos de salida. El computador recibe la información con los dispositivos de entrada, la procesa y luego nos la deja ver a nosotros para ver qué fue lo que hicimos. Esos son los periféricos de salida, son los que permiten que se extraiga o que se recupere la información que viene del computador hacia afuera. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un proyector, el monitor que me permite ver qué es lo que estoy haciendo, los auriculares, la impresora, los altavoces. Todos estos implementos, todos estos dispositivos me permiten ver la información
que fue procesada en el computador. Esos son dispositivos de salida. Hay un elemento importante en el computador que es el dispositivo de procesamiento. Ese dispositivo de procesamiento es el que recibe la información de los dispositivos de entrada, la procesa y luego la saca a través de los dispositivos de salida. La transforma, la cambia, la modifica. Es uno solo y es, digámoslo así, el cerebro del computador. Se llama CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento. La unidad central de procesamiento está dentro del computador, es como el cerebro de la máquina, es el que procesa toda la información y la recibe, la procesa y la saca. Eso hace la CPU. Tenemos otros dispositivos importantísimos en el computador que son los dispositivos de almacenamiento. Almacenar es guardar. Hay algunos dispositivos en el computador que tienen esa función, la función de guardar la información en el sistema. La puede guardar en forma temporal, es decir, por un tiempo, o la puede guardar en forma permanente, es decir, que la vamos a encontrar dentro del computador en cualquier momento. De igual manera, hay unos dispositivos de almacenamiento que están dentro del computador y otros dispositivos de almacenamiento que están por fuera del computador. ¿Cuál es un dispositivo de almacenamiento que está por dentro? El disco duro, lo vemos acá. El disco duro está dentro del computador y es el que se encarga de guardar grandes cantidades de información. El lector de CD también está dentro del computador. Hay otros como el Blu-ray, como las memorias USB, como las memorias SD, es decir, las tarjeticas que están por fuera del computador y que me sirven para guardar y transportar la información de un sitio a otro. Esos son los dispositivos de almacenamiento. Entonces, hagamos un recorderis de cuáles son esos dispositivos. Entonces, empecemos. Dispositivos de entrada, que son los que nos permiten el ingreso de la información. Dispositivos de salida, que son los que nos permiten a los usuarios ver la información ya procesada. La CPU, que es la unidad central de procesamiento, que es el cerebro del computador, que es el que se encarga de recibir la información, procesarla y volverla a sacar a través de los dispositivos de salida. Los dispositivos de almacenamiento, que son los que nos permiten guardar la información tanto interna como externamente, y nos hace falta uno, que son los dispositivos de entrada-salida. ¿Qué son dispositivos de entrada-salida? Son dispositivos mixtos, es decir, que tienen las dos funciones. Permiten el ingreso de información, pero también permiten que la información salga. En esos casos se encuentra el módem, el router, la pantalla táctil, el fax, las impresoras multifunción, es decir, son las impresoras que además de ser impresora tienen escáner, por ejemplo. Los cascos de realidad virtual son dispositivos que cumplen las dos funciones, reciben la información y además permiten que la información salga. Bueno, ¿cómo resumimos el proceso? Está los datos, está la información, ¿cierto? Está fuera del computador. Esos datos los ingresamos al computador a través de los dispositivos de entrada, por ejemplo, el teclado. De esos dispositivos de entrada, la información pasa a la CPU. La CPU la procesa, la transforma, la cambia, la modifica. Y pueden ocurrir dos caminos. Uno, van a los dispositivos de salida para que el usuario conozca qué fue lo que hizo el computador, es decir, para que conozca esa información o la guarda a través de los dispositivos de almacenamiento. Entonces, esa información procesada, que puede ser visual, que puede ser auditiva, que puede ser texto, que puede ser video, ya sale procesada a través de los dispositivos de salida o los guarda en el dispositivo de almacenamiento. Bueno,
Ese es el resumen. Entonces ahora, ¿qué podemos nosotros hacer con esto? ¿O qué vamos a hacer con esta información que ya tenemos? Lo primero que vamos a hacer es una primera actividad que es una sopa de letras. Ustedes van a encontrar una sopa de letras, ahorita les explico cómo la van a desarrollar. Van a hacer una sopa de letras en la que van a encontrar, aquí tienen las pistas, una serie de dispositivos del computador. Entonces ustedes las van a buscar en esta sopa de letras y ya les digo qué más van a hacer con esta información. Después de que tengan todas estas dispositivos encontrados en su sopa de letras, van a pasar a una tablita de Word, que van a hacer ustedes en Word, que ya saben cuál es el procedimiento para hacer esa tablita, y me van a clasificar eso que encontraron en la sopa de letras y me lo van a clasificar y me lo van a poner en la tabla diciéndome si es un dispositivo de entrada, si es de salida, si es de procesamiento, si es de almacenamiento o si es de entrada-salida. Sencillo, esas son las dos actividades que ustedes van a hacer. Después de que hagan esas dos actividades, me las van a enviar a través de Moodle. Ahora, cuando ustedes realizan este tipo de actividades, que son muy sencillas de hacer, me las envían. Les voy a mostrar en este momento cómo se hace la sopa de letras. Ustedes van a recibir un pantallazo como este, donde van a encontrar clasificación del hardware, buscar las palabras que mencionan dispositivos del computador para luego hacer su correspondiente clasificación. Esa clasificación ustedes la van a hacer en la tablita de Word. Entonces sencillamente ustedes encuentran este pantallazo y le van a decir comenzar. Él les va a mostrar esta sopa de letras, les va a mostrar las pistas. Sencillamente lo que ustedes van a hacer es tratar de buscar dentro de esta sopa de letras las palabras que se encuentran a este lado. Entonces, por ejemplo, yo miro acá y encuentro la palabra cámara. Entonces, ¿yo qué hago? Sencillamente hago clic y empiezo a recorrer la palabra hasta que la encuentro. La suelto y él automáticamente me la va a mostrar aquí. ¿Listo? Me las va poniendo de color verde. Y así voy buscando yo cada una de las palabras que las va a encerrar aquí. Si yo, este juego me muestra acá las pistas. Entonces, por ejemplo, si yo no encuentro una palabra, yo le digo mostrar palabras. Me las va a mostrar, pero me las va a poner aquí de rojo y me la coloca aquí. Si le busco otra, me la va a señalar de rojo y me la va a señalar acá. ¿Qué sucede? Cuando ustedes colocan las pistas, se las señala de rojo, pero les permite que corra el tiempo, pero no les da puntos. Puntos les da únicamente si ustedes las encuentran sin necesidad de acudir a las pistas. Entre más puntos tengan, pues más posibilidades van a tener de pasar. ¿Cuál es la idea? Tratar de encontrar todas las palabras en el menor tiempo posible y hacer la mayor cantidad de puntos. Eso significa que ustedes pueden realizar la sopa de letras varias veces, hacer el ejercicio para que las encuentren sin necesidad de estar utilizando las pistas. Entre más puntos tengan, menos tiempo utilicen, mayor va a ser su calificación. ¿Cómo me envían esto? Después de que ustedes terminan de hacer la sopa de letras, no la voy a hacer aquí toda, él les va a mostrar aquí un pantallazo con el total de puntos y el total del tiempo. Ustedes toman ese pantallazo o le toman una foto y eso es lo que ustedes me van a mandar. Me van a mandar el pantallazo del ejercicio terminado donde yo vea cuál fue el puntaje que obtuvieron y el tiempo que utilizaron para realizar esa actividad. Así es como ustedes me van a enviar la sopa de letras. Después de que tengan esta lista, sencillamente la pasan a la tabla y me la envían como tarea. Bueno, sencillo. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, resumiendo, vamos a hablar de la clasificación del hardware, vamos a hablar los diferentes tipos de hardware que se utilizan en el computador y vamos a elaborar esa sopa de letras, tomar el pantallazo, lo envían y además me envían la tabla de Word donde van a clasificar esos dispositivos del computador de acuerdo a la función que cumplan.
si son de entrada, si son de salida, de almacenamiento, si es la CPU o si son de entrada-salida. Eso es lo que vamos a hacer. Espero que haya quedado claro y les publico el video en el modo para que tengan la posibilidad de repetir la información. Hasta luego, chicos.